Sí, buenas tardes y efectivamente hoy vamos a hablar de Wikileaks. Tal parece que pasó el hit parade y los teóricos de la conspiración pudieran decir que esto era parte de la idea, que hubiera una primera ola de hit parade del tema y que después el tema se disolviera lentamente y apenas se han leído el 5% de los documentos y que se perdiera eso en la rutina, el cansancio, la repetición, etc. Hay quien puede pensar esto. El fundador de Wikileaks está en sus procesos, que si lo deportan a Suecia, qué va a pasar en Suecia, y mientras esto ocurre, cada vez se habla menos de estos cables. Hoy quiero compartir con ustedes otro paquete de documentos secretos del gobierno de Estados Unidos revelado por Wikileaks. Usted ha oído muchas veces en el debate sobre el bloqueo a Cuba que el representante de Estados Unidos en la ONU, cuando da su réplica, su derecho de réplica en la ONU, habla de que es un embargo porque es un tema bilateral, o sea que Estados Unidos no impide ni persigue a nadie en el mundo, sino que es nada más a sus propias empresas a quienes les prohíbe comerciar con Cuba. Bueno, pues vean esto. Vámonos a España. Embajada de Estados Unidos en España. Esta historia empieza por la política. Para que tengamos un primer ejemplo, vamos a ver cómo hasta el año 2004 los cables secretos que firmaba el embajador de Estados Unidos en Madrid hablaban de la política de Aznar hacia Cuba. Este es el prólogo de esta historia. Vamos a ver un ejemplo de algo que dice uno de estos cables. Este es un cable firmado por el embajador de Estados Unidos antes del 2004, o sea, durante el gobierno de Aznar, y dice esto, bueno, que están viendo ahí, el gobierno de Aznar, que con su línea dura de crítica estridente hizo mucho para impulsar la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. Esta era la tónica que había. Se produce aquella elección, la explosión en los trenes españoles, se produce la derrota del Partido Popular y asume el gobierno el PSOE que encabezaba y encabeza todavía el gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Y ahí parece que en Washington se preocuparon. Lo importante aquí es que vean la óptica de Washington, no la política interna española. Es la esencia de este caso que estamos viendo hoy. Y aquí sí vamos a empezar a ver un cable, que es un informe que desde el año 2004, esto que están ahí se hace todos los años por la Embajada de Estados Unidos en Madrid, dirigido, vamos a ver, este es el primero de ellos, este es de 2004. Si se fijan, vamos a ver, eso está muy chiquitico, a ver si Yaima me puede ayudar un poquito ahí, no se va a poder, creo, ampliar mucho, pero es un informe que tiene que firmar, a ver si lo podemos poner en pantalla, bueno, para que se note. Ahí está la fecha, 2004, el destinatario, que es en este caso el Departamento de Estado, la Secretaría de Estado en Washington, y en el asunto que está por abajo, en el asunto, es lo más importante de lo que quiero. Dice, el asunto lo relaciona con el capítulo 3, el título 3 del Acta por la Libertad de Cuba, la Helms-Burton. Miren donde reapareció aquella ley de la esclavitud, como la bautizó Raúl, del año 96, en el 2004 en España. Resulta ser, ¿de qué estamos hablando? De que el gobierno de Estados Unidos le preocupaba si Zapatero iba a seguir haciendo las cosas exactamente como las hacía Aznar hacia Cuba. Y antes de que empezara a actuar el gobierno de Zapatero, instauró este cable que están aquí. Todos los años, la Embajada de Estados Unidos en Madrid tiene que enviar un informe de todos los negocios, inversiones, de todas las empresas españolas en Cuba, detallado, nada de general, no, lo van a ver, lo vamos a ver a continuación. El mejor ejemplo es, en este mismo cable de 2004, ya se hace el primer informe secreto, vamos a verlo en pantalla, empresas identificadas por Estados Unidos en cable secreto 2004, y mencionadas como susceptibles de potenciales sanciones por las leyes norteamericanas. Ahí están: Sol Meliá, Inversiones Ibersuiza, Occidental Hoteles, Grupo Piñero, Iberoestar, seguimos, Barceló, NH Hoteles, Grupo Riu, Otetour, Aguas de Barcelona, ahí lo tienen, Altadi, Freixenet, Repsol y Astiberia. Ahí está. Pero fíjense que el asunto del cable era el título 3 de la ley Helms-Burton. Era la aplicación de ese famoso capítulo
y empezaron a pedir informe, dime todas las empresas y qué hacen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, esto parece que toma otro nivel. Esto es 2004. En el 2006, ¿qué pasa? Vamos a verlo en pantalla. En el 2006, el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, esta es la máxima instancia de la seguridad nacional de Estados Unidos, del más alto secreto, el más alto nivel, miren lo que pidió: información sobre las relaciones económicas entre España y Cuba. Y a lo anterior le agregaron más empresas y más explicación de sus negocios en Cuba: Iberdrola, Banesto y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que es esto que ven abajo, BBVA. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué estamos hablando? El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que se supone que se reúne en el sótano de la Casa Blanca, en un lugar protegido, donde participan todas las más altas autoridades de la comunidad de inteligencia, del Pentágono, del gobierno. ¿Cómo le va a pedir que quiere una relación de todos los negocios de España con Cuba? ¿Para qué? ¿Para qué si España es un país soberano? Si Cuba es un país soberano. Si el bloqueo no es extraterritorial, si el bloqueo es una cosa nada más de las empresas norteamericanas hacia Cuba y no tiene nada que ver con terceros países, si ellos dicen que es un embargo, que no es un bloqueo, ¿no creen que es así? Bueno, miren, fíjense si esto es complicado, fíjense si eso es complicado, que en otro cable secreto de esto, hay un ejemplo que se los voy a leer, no se los voy a poner en pantalla, de cómo el bloqueo sí es extraterritorial, pero además afecta a las propias empresas norteamericanas. En el informe, ya vimos el del 2006, en el del 2007, se dice que hay inversores estadounidenses, estoy citando, que habían confrontado dificultades por inversiones que habían hecho en empresas españolas que estaban antes en Cuba. Por ejemplo, Pullman Tour, que era de los cruceros, trasladó su base en el Caribe de Cuba a República Dominicana tras ser adquirida por la estadounidense Royal Caribbean. O sea, le era un problema a la empresa americana que compró la empresa española el tener que mover su base. Si hubieran relaciones normales, no le hubiera molestado. Y una agencia de viajes, la agencia de viajes digital eDreams, dejó de ofrecer a Cuba como destino tras ser adquirida por TA Associates de Boston, y lo cual también le consideraron los nuevos dueños que se le convertía en un problema. Pero mientras todo esto ocurría, esto va tomando más nivel en este mundo en que no se ven las cosas que no se dicen, que no es la propaganda, que no son los artículos, que no son los voceros. Vamos a ver qué pasa en este mismo año. Una cosa que se revela, nada más y nada menos que la poderosísima Comisión del Mercado de Valores, la CSC por sus siglas en inglés, remitió a Repsol, una empresa energética española, una carta inquisitorial, así la califica el diario español El País, de donde tomamos este ejemplo, pidiendo explicaciones sobre sus operaciones tanto en Cuba como en Irán, en la que le pedía toda clase de datos, así como una valoración y cita el potencial impacto de las actividades sobre la reputación de la compañía y el valor de sus acciones. La poderosísima SEC de Estados Unidos, pidiéndole a Repsol una explicación. Dígame lo que usted hace en Cuba, deme todos los detalles. ¿Esto es extraterritorial o no es extraterritorial? ¿Esto tiene que ver con terceros países o no? Pero recuerden lo que decía el subject, asunto del cable, que se repite desde el 2004 todos los años, la aplicación del capítulo 3 del Acta por la Libertad de Cuba, la libertad y la solidaridad de Cuba. Esa es la Helms-Burton. Ese es el capítulo 3, el que se supone que no existe. Bien, pero esto sigue. Y en el 2008, por supuesto, vuelve a salir el cable secreto. Vamos a ver de nuevo. En el de 2008, ya estamos en el año 2008, se vuelve a informar de todos los negocios, todas las empresas que tienen negocios en Cuba, española, y se agregan nuevos, o sea, siguen buscando información dentro de España, Marsans, Globalia, Endesa, Peña Santa y las entidades financieras Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, el Banco Sabadell, CAM y la Caja de Madrid. O sea, sigue buscando la Embajada de Estados Unidos información dentro del territorio español, que no es un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos. ¿Por qué lo discute el Consejo de Seguridad Nacional? ¿Por qué la Embajada de España, de Estados Unidos en Madrid, está obligada a hacer un informe de cosas que no tienen que ver con Estados Unidos y España bilaterales? ¿Qué quiere decir esto? Pero bueno, usted puede decirme, ¿esto terminó aquí? No, los informes se siguen haciendo. El último que publica Wikileaks, que es de lo que estamos hablando, de hechos que tengamos frente a nosotros en la mano, es el del 2009. Repite muchas de estas cosas, pero incluso se hace eco del interés de una compañía española que ha dicho que está interesada en invertir en Cuba y ya la agrega a este informe. ¿Para qué?
¿Para qué quieren en Washington, en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ese informe? ¿Cómo afecta a la seguridad nacional de Estados Unidos que compañías españolas administren o gerencien o inviertan en un hotel en Cuba, en la actividad del turismo, un turismo bien sano que es el que se hace en Cuba? ¿Cómo puede afectar eso a la seguridad nacional de los Estados Unidos? ¿Es bilateral? ¿Es un embargo o es un bloqueo? Estas son las cosas que siempre he dicho que Wikileaks nos ayuda a entender, nos es muy útil, más allá de cualquier motivación de origen, de quiénes son, etcétera. Pero sí, estos documentos son reales. Y ahora yo quisiera de verdad que el próximo año en la ONU, si le presentan algo de esto a la delegación estadounidense, ¿qué va a decir? ¿Que eso es bilateral? ¿Que eso es un embargo? ¿Que eso no es extraterritorial? ¿Que no es un bloqueo? De verdad, ojalá se diera eso, a ver qué dice en su derecho de réplica el representante de Estados Unidos, porque casi nunca mandan a la señora embajadora o embajadora que ha estado en los últimos años en la ONU. Hasta aquí, esta esquina era sobre Wikileaks, nuevos documentos que tienen que ver con Cuba y que creo que son importantes que conozcamos en este mundo en que vivimos, y regreso a la mesa.